Ay, güey. No, a menos que tu médico te lo sugiera, porque volvemos a lo mismo. Hay situaciones en donde sí se puede utilizar y hay situaciones en donde no se debe utilizar. Y el lenguaje simbólico, que representa cosas que no están al alcance del entendimiento humano. Carl Jung, en El hombre y sus símbolos, dice: usamos constantemente términos simbólicos para representar conceptos que no podemos definir o comprender del todo. Esta es una de las razones por las cuales todas las religiones emplean lenguaje simbólico o imágenes, pero esta utilización consciente de los símbolos es solo un aspecto de un hecho psicológico de gran importancia. El hombre también produce símbolos inconscientes y espontáneamente en formas de sueños. La tesis de Bettelheim parte de la base de que todos los cuentos populares reflejan la evolución física, psíquica, intelectual y social del niño. Por ejemplo, el fracaso del egocentrismo, la soledad y falta de afecto, la satisfacción del deseo, Casa de Chocolate y el triunfo sobre el peligro, La bruja. Está simbolizado en el cuento Hansel y Gretel, el complejo de Edipo o de Blancanieves, la pubertad en Caperucita Roja, la rivalidad entre hermanos en La Cenicienta, el temor sexual en La Bella y la Bestia y el incesto en Piel de Asno, un tema tabú del que todos saben algo, pero del que pocos se atreven a hablar. El rey y la reina simbolizan a los padres, la flor el desarrollo sexual y la casa a la seguridad y armonía en el hogar. El árbol simboliza la vida, el crecimiento, la maduración física y psíquica del individuo, así como el perro simboliza la fidelidad, las aves simbolizan la libertad y la ayuda. Esto ocurre en el cuento de La Cenicienta, cuando su madrastra echa ante ella un montón de guisantes buenos y malos y le dice que los separe. Aunque parece una tarea imposible, Cenicienta comienza pacientemente a separarlos y de pronto las palomas, los ratones, según otras versiones, acuden a ayudarla. Asimismo, la rama que Cenicienta planta en la tumba de su madre se convierte en un árbol, en cuyas ramas vive un pájaro que, cada vez que Cenicienta llora, le concede sus deseos. Por lo tanto, el árbol y el pájaro simbolizan el espíritu o la reencarnación de la madre de Cenicienta. En el cuento de Blancanieves, justo cuando ésta yace en el ataúd de vidrio que simboliza su muerte espiritual, 3 pájaros acuden a llorar junto a los 7 enanos. La lechuza, pájaro de la muerte y la sabiduría, el cuervo, pájaro de Odín, jefe de las fuerzas oscuras, y la paloma, pájaro de Afrodita, de la inocencia y del amor. Los 3 pájaros, aparte de constituir piezas claves en la trama del cuento, simbolizan un número mágico que también aparece en otros cuentos. El genio de las 1001 noches concede 3 deseos a Aladino. 3 son las dificultades o pruebas que deben vencer los héroes de los cuentos fantásticos para liberar a la mujer amada y coronar su triunfo. 3 veces la madrastra de Blancanieves visita la casa de los 7 enanos. En su primera visita, disfrazada de una vieja bujonera, intenta estrangular a la hijastra con un corsé, no un lacito, como dice la versión española, dramatizando su deseo de contrarrestar la pubescencia en proceso de la joven. Blancanieves, medio muerta, es reavivada por los enanos, y el espejo informa a la reina malvada del hecho. En la segunda visita, la madrastra le da un peine envenenado, que igualmente la deja como muerta. El envenenar los cabellos parece ser otro signo de la culpa que la madrastra le achaca a Blancanieves por crecer. Esto es confirmado por la tercera visita, después de que los enanos nuevamente procuran salvarla. Esta vez la madrastra, disfrazada de campesina, le ofrece una manzana con un veneno de lo más virulento. La bruja come de la mitad blanca para demostrar su inofensividad, pero cuando Blancanieves la recoge y come de la mitad roja, se desmaya con la manzana atorada en la garganta. El 7 es otro de los números mágicos en los cuentos populares. Ahí tenemos a los 7 enanitos en el cuento de Blancanieves, quien se convierte en una niña hermosa a los 7 años. 7 son los colores primarios, 7 los días de la semana, 7 los planetas de la antigüedad, 7 las virtudes, 7 los pecados capitales,
7 los misterios, 7 las maravillas del mundo, y según el mito de creación, el séptimo día es sagrado y de descanso. Los animales salvajes simbolizan los conflictos no resueltos y los instintos de agresión. La víbora y el elefante, por su forma, pueden simbolizar la masculinidad, mientras que la manzana, los senos de la madre, es un viejo símbolo del amor y el matrimonio, pero también del peligro y del pecado. En la Biblia se dice que Adán y Eva incurren en el pecado para comer la fruta, manzana, del árbol de la ciencia del bien y del mal. La madrastra de Blancanieves, asaltada por los celos y la envidia, le procura la muerte con una manzana envenenada. De otro lado, el color rojo colorado de la manzana, simbolismo extensamente repetido en ritos primitivos de la pubertad, representa la menstruación, la culminación de la etapa latente y la maduración sexual. Lo mismo que la caperuza roja, es un atributo de la primera menstruación de Caperucita Roja, quien, aparte de sentirse acosada por la sexualidad masculina, es capaz de concebir y ser madre desde el punto de vista biológico. La belleza está simbolizada por el color rojo, blanco y negro, de ahí que el cuento de Blancanieves, en algunas versiones, comienza con un rey y una reina que viajan por un camino cubierto de nieve, circunstancia en que el rey dice: deseo tener una hija blanca como la nieve. Más adelante, al divisar un hueso lleno de sangre, exclama: deseo tener una hija con las mejillas rojas como la sangre. Y cuando ve a 3 cuervos volando a cielo abierto, el rey dice: deseo tener una hija con los cabellos color de cuervo. En otras versiones modernas, el cuento comienza así: es invierno y la nieve cae como ovillos blancos. La reina está cosiendo junto a la ventana, cuyos marcos están decorados en ébano. De pronto, la reina se pincha en la mano y saca el dedo herido a través de la ventana, dejando caer 3 gotas de sangre sobre la nieve. Entonces se dice: quiero tener una hija blanca como la nieve, con las mejillas rojas como la sangre y los cabellos negros como el ébano. El complejo de Edipo, ese conjunto de sentimientos amorosos y hostiles que cada niño siente en relación con sus padres, atracción sexual hacia el progenitor del sexo opuesto y odio hacia el del mismo sexo que considera rival, está simbolizado en varios cuentos populares. Ahora bien, ¿qué es el complejo de Edipo? Según refiere una de las tragedias griegas, un oráculo había predicho que Edipo, hijo del rey de Tebas, mataría a su padre y se casaría con su propia madre, profecía que se cumplió fatalmente. Los psicólogos designan con este nombre la atracción que el niño, alrededor de los 4 a 6 años de edad, experimenta por el progenitor del sexo contrario. En los cuentos populares, de un modo general, el conflicto de Edipo está presentado por el héroe que mata al dragón para liberar a la princesa, un hecho que simboliza la rivalidad inconsciente que el niño experimenta contra el padre, dragón, y el amor desmedido que siente por la madre, princesa. El conflicto de Electra, a su vez, está representado por Cenicienta y Blancanieves, quienes, en procura de liberar el amor sojuzgado del padre, se enfrentan a la crueldad de la madrastra, figura que, desde el principio, encarna el peligro y la maldad. Empero, valga aclarar que el complejo de Edipo, en algunas versiones adaptadas para los niños, es apenas una sugerencia sutil, debido a que un mensaje más directo podría provocarles angustias y ahondar sus conflictos emocionales. El tema de la envidia y la rivalidad entre hermanos está simbolizado en el cuento La Cenicienta, quien no solo es presa del trato inhumano de su madrastra, sino también del odio y la envidia de sus hermanastras. Otros símbolos constituyen el zapato de cristal. En la versión antigua era una zapatilla de cuero suave, que Cenicienta pierde al salir de la fiesta. En la ceniza, símbolo del desprecio y la humillación, en el árbol que planta en la tumba de su madre y en el príncipe que la revive y la toma por esposa. El narcisismo de la madrastra de Blancanieves está simbolizado por el espejo mágico y la madurez sexual por el corpiño, el anillo y la manzana. Si la combinación del color rojo, blanco y negro es símbolo de belleza, entonces el príncipe sapo y la bestia son símbolos de la agresividad inconsciente de la personalidad humana. El incesto, al menos como intento, aparece expuesto en Piel de Asno. Todo comienza con un rey todopoderoso, amado y respetado por su pueblo, y una reina que, sintiendo acercarse su última hora, le dice al rey:
cuando te vuelvas a casar, júrame que lo harás con una princesa que sea más bella y mejor formada que yo. El rey le jura que así lo hará. Sin embargo, al cabo de un tiempo, no resiste a la tentación de pensar en la princesa, su hija, quien no solo es bella y admirablemente bien formada, sino que sobrepasa en mucho a la reina, su madre, en donaire y encantos, de modo que el rey, seducido por la juventud y belleza de su hija, decide tomarla en matrimonio. La princesa, consternada por la actitud de su padre, le ruegan obligarla a cometer un crimen, mas el rey no desiste en su propósito y manda preparar la boda. La princesa pide ayuda a la hada de las lilas, su madrina, quien, para salvarla del dolor y el infortunio, le aconseja pedirle al rey la piel de un asno. Entonces el rey, obsesionado por casarse con su hija, no le niega su deseo y deja matar a su asno preferido. La princesa se disfraza con la piel del animal y huye del palacio sin ser reconocida. El rey moviliza a sus guardias y mosqueteros para dar con el paradero de la princesa, quien se convierte en fugitiva y llega hasta tierras lejanas, donde contrae matrimonio con un príncipe que la pone a salvo del incesto y la conducta perversa de su padre. La relación de las niñas con su sexualidad está reflejada en varios cuentos, pero quizá el más representativo sea La Bella y la Bestia. La versión más conocida de esta historia cuenta cómo la Bella, la menor de 4 hermanas, se convierte en la favorita de su padre debido a su bondad desinteresada y su actitud cariñosa. No obstante, lo que desconoce la Bella es que, al pedir una rosa blanca, pone en peligro la vida de su padre y las relaciones ideales con él, pues la rosa blanca es robada en el jardín encantado de la bestia, quien, llena de cólera, le impone el castigo de que en el lapso de 3 meses debe entregarle a su hija menor, a cambio de poner a salvo su vida. Así es como la Bella se ve obligada a vivir con la bestia, hasta el día en que, redimido por el amor, vuelve a su condición humana trocado en un hermoso príncipe. De entrada, el cuento simboliza la animalidad integrada en la condición humana, pues en muchísimos mitos y cuentos populares se habla de un príncipe convertido por arte de hechicería en un animal salvaje o en un monstruo, que es redimido por el beso y el amor de una doncella, un proceso que, según el psiquiatra von Franz, simboliza la forma en que el animus se hace consciente. En muchos mitos, el amante de una mujer es una figura misteriosa y desconocida que ella nunca debe ver y al que solo puede encontrar en la oscuridad. De lo contrario, si enciende una luz y revela su identidad, corre el riesgo de no redimirlo de su condición monstruosa. El ejemplo está en la doncella Psique, quien era amada por Eros, pero tenía prohibido que intentara mirarlo. Eros la visitaba solo por las noches y desaparecía al despuntar el alba. Las hermanas de Psique le advirtieron que el hombre con quien vivía era un monstruo horrible que no se atrevía a mostrarse a la luz del día. Entonces Psique, curiosa por descubrir el misterio que guardaba su amante, encendió el mechero y se enfrentó a la hermosa imagen del hombre que dormía a su lado. Pero como estaba nerviosa y sorprendida, agitó el mechero y dejó caer una gota de aceite sobre el hombro de Eros, quien despertó y le abandonó por haber visto lo que no debía. De modo que Psique pudo recuperar su amor solo después de la larga búsqueda de muchos sufrimientos. Cabe añadir que en los cuentos populares, como en gran parte de los cuentos de la literatura infantil moderna, existe una dicotomía maniquea entre los personajes cuyos atributos representan la bondad o la maldad, dependiendo del rol que se les asigna en la trama del cuento. Las fuerzas del bien están simbolizadas por el protagonista central y los personajes secundarios, el príncipe, las hadas, las palomas y los magos. Entre tanto, las fuerzas tenebrosas del mal están simbolizadas por los personajes, humanos y animales, que representan la insensatez, la astucia y el peligro, como es el caso del lobo feroz, gnomos, brujas y ogros.